hemos estado estudiando a través de algún tiempo ya las profecías bíblicas. Pues todos aquí creo que conocemos y sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Amén. Y por su inmenso amor nos está cuidando todavía. También sabemos que Cristo Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. ¿Cierto? Tal vez no tengamos claro que Él prometió volver. Y eso es lo que estamos esperando, su segunda venida en poder y gloria. Pero antes de que Él volviera, Él dio unas señales. Y las señales se están cumpliendo. ¿Ok? Y hemos estudiado un recuento del cristianismo a través de los estudios que hemos estado teniendo. Así que en la lectura bíblica, otra vez, 2 Corintios 6, solamente para ponerla en el video y para recordarnos, ¿no?, que de ahí viene el título del estudio de esta hora. 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De ahí vamos a tomar el título del estudio de esta hora. Es aquí y ahora. Aquí y ahora. Porque el tiempo se está terminando. Como decíamos, hemos estudiado las profecías que nos llevaban, la más larga, 2300 días, nos llevaba hasta el año 1844, bíblicamente hablando. Eso lo puede encontrar en Daniel, todo el libro de Daniel habla de las profecías, específicamente en el libro de Daniel capítulo 8, hasta 2300 tardes y el santuario iba a ser purificado, ¿verdad? Entonces, hemos estudiado cómo el Señor levantó a estos hombres que hicieron la reforma protestante. Es decir, el objetivo era de que somos salvos por las Sagradas Escrituras, por la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y esos principios ha costado mucha sangre, porque nosotros los hijos de Dios nos regimos por la palabra de Dios. Todo tiene que estar escrito. Y llegábamos hasta nuestros días, 1843, cuando este varón, William Miller, estudia la profecía y él estudia y dice que para 1843 dijo él que Cristo iba a volver. Pero no volvió en 1843. Después estudiaron las profecías y llegaron que a 1844, pero Cristo tampoco vino, porque lo que sucedió fue que aunque la profecía, el cómputo estaba correcto, equivocaron el evento. Ellos pensaban en aquellos días que el santuario era la tierra, y ellos pensaron que Cristo iba a venir en poder y gloria en 1844, pero después se dieron cuenta que no, que el santuario es un santuario que está en el cielo, donde Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. De ahí surgen, con ese mensaje, que Cristo venía, pues llenaba las carpas, hasta 3,000, 5,000 personas. Y aparentemente todo mundo quería ir al cielo, porque el mensaje era contundente, las profecías lo decían, Cristo viene. Y entonces se llenaban donde ellos ponían estas carpas. Pero cuando Cristo no vino, ¿qué sucedió con toda esa gente? Solamente quedaron 50 personas. Y todos los demás que llenaban las carpas, ¿qué sucedía? No eran sinceros entonces. No eran sinceros. Solamente quedaron un grupito de 50 personas. Y esas 50 personas empezaron a estudiar la Biblia y preguntaban y le oraban a Dios y le decían, ¿en qué nos equivocamos? Porque Dios no miente. Y entonces pasaban noches en vela orando y ayunando, pidiéndole a Dios, dinos por qué nos equivocamos. Y entonces se dieron cuenta que es el santuario celestial, que Cristo está ya intercediendo por nosotros. Y surgen lo que conocemos ahora como adventistas del séptimo día, o los pioneros de los adventistas del séptimo día. Ahí vemos algunos de ellos, hombres consagrados, y se dan cuenta en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles. Y en Apocalipsis 10 también dice que estas nuevas verdades
o estas verdades que fueron redescubiertas, no eran nuevas, sino redescubiertas, tenían que volvérselo a decir al mundo entero, porque el mundo entero había sido engañado por la tradición, por la palabra de los hombres. Y entonces surge el mensaje de los 3 ángeles de misericordia para un mundo que perece. Y también surge, dentro de todas las creencias que ellos redescubrieron, las verdades, estaba el don profético, que Dios siempre está guiando a su pueblo a través del Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Y son estos escritos los que nos ayudan a comprender que a través de los eventos Dios nos está guiando. Y eso lo hemos estado estudiando hasta acá, ¿cierto? Y nosotros estamos llegando, vimos la señal que estaba proféticamente dicha. Esto hace 50 años o 100 años era impensable, por lo que representa el hombre de pecado frente al Congreso de una nación protestante. Y es lo que la profecía decía que iba a suceder. Es la señal para que nosotros podamos prepararnos, porque pronto vendrán el tiempo de angustia cual nunca fue. Decimos que estamos esperando también el colapso económico y que desde el 8 de diciembre entramos al año de la misericordia. ¿De acuerdo? Perfecto. Haciendo un pequeño resumen. Y entonces nosotros pues hacemos uso, además de la Biblia, el espíritu de profecía. Y vamos a ver qué dicen estos escritos. Hay un libro titulado Maranata que nos dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Eso decían ellos, los pioneros. Pregunta: ¿usted cree que Cristo viene pronto? ¿Lo creemos por decirlo o lo estamos creyendo viviéndolo, preparándonos? Como anoche decíamos, ¿qué preparación está haciendo? Él nos ha dejado una tarea para nosotros prepararnos. Por eso el Señor, en su misericordia, antes de que termine el tiempo, nos está trayendo para que sepamos estas cosas y nos preparemos. Bien, sigue diciendo: no tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Y esta es una de las creencias olvidadas. El juicio. Antes de que Cristo venga, se lleva a cabo el juicio. Juicio investigador. ¿Ok? Y eso está de acuerdo con la Escritura en 2 de Corintios 5:10, ¿qué nos dice allí? Segunda de Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes vamos a participar del juicio o quiénes seremos juzgados? Todos nosotros, todos los que vivimos en esta tierra. ¿Ok? Y otra cosa que destaca ese versículo es: seremos juzgados mientras estamos vivos. Después que usted muere o las personas que mueren, ya ahí se cierra. Lo que usted decidió mientras estaba vivo, ese va a ser el veredicto final. Ya sea que usted decidió arrepentirse y salvarse, o que Cristo lo salve, o rechazó el mensaje de misericordia. Pero la Biblia dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahora vamos a Romanos 14. Y el versículo 12. Aquí el apóstol Pablo escribe y nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Cada
uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Eso incluye a los niños también, porque todos seremos juzgados. Entonces, en el juicio parece que se ha olvidado y nadie está pendiente de ese juicio. Y al no estar pendiente del juicio nos hemos descuidado y el enemigo ha tomado ventaja. Vamos a estudiar un poquito del juicio para prepararnos. ¿Ok? Volvemos a lo que creían nuestros pioneros. Decían ellos, nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Nos estamos preparando, decían ellos. ¿Y nosotros? ¿Nos estamos preparando? Vamos a ver cómo está nuestra preparación. Porque no solamente decir creo en Dios, sino que Él ha dejado algunas indicaciones de cómo debemos prepararnos. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. ¿Se dan cuenta por qué entonces la importancia de vencer y no pecar voluntariamente? ¿A quién le toca enmendar sus defectos de carácter? ¿Será que por pedirle a Dios, Señor, cámbiame, Él me va a cambiar? Nos toca a cada uno de nosotros enmendar los defectos de carácter y también limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso necesitamos saber qué es pecado. Cuando Cristo venga, Él no lo va a hacer, ya vamos a estar listos. Y si no está listo, pues no va a ir al cielo. ¿Ok? Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Por eso el título es Aquí y Ahora. Cada uno debe estar trabajando en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, manteniéndonos limpios delante de Dios. Ese es el objetivo. Dios no nos llamó de las tinieblas para volver otra vez atrás, sino a la santidad, para ser semejantes a Cristo Jesús. Pero los injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Es aquí y ahora que tenemos que vencernos nosotros mismos. El que no quiera aceptar a Cristo, no se va a poder hacer nada por Él, porque Él no quiso. No porque Dios lo quiera castigar, Él no quiso. La persona decidió no hacer nada. ¿Vamos bien? Dios en su misericordia nos da las oportunidades, nos da los días, nos da la vida, para que nosotros decidamos si queremos la vida o queremos la muerte. Al final nosotros somos lo que vamos a decidir, Él solamente va a aceptar lo que usted escogió. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos de creer en Dios? Independientemente de la iglesia que haya ido antes. Unos 30 años, 40 años. Y no se ha hablado del juicio, de que nosotros debemos de buscar la santidad, la paz y la santidad. Ese es el mensaje. ¿Ok? Ahora veamos algunas de las perlas preciosas de estos libros. Vamos a ver una visión que Dios le mostró a la sierva de Dios acerca de la condición del pueblo de aquellos días. Y dijimos anoche que nos vamos a examinar cada uno. Y ojalá seamos sinceros delante de Dios.
Porque el objetivo que Dios nos está diciendo esto es para que vea mi condición, me arrepienta y vaya a Él todavía. Porque todavía hay misericordia y hay gracia. No es para condenar, sino para que despertemos del letargo en el cual estamos. En la visión que recibí en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que estamos frente a una obra muy solemne, pero no se comprende su importancia y magnitud. Al percibir la indiferencia que reinaba en todas partes, me sentía alarmada por la condición de los pastores y el pueblo. ¿Cuándo fue? ¿Había internet ahí? ¿Celulares? ¿Televisión? Ahora, si ellos no comprendían la importancia y la magnitud de la obra, ¿cómo andamos ahora nosotros? Nosotros entendemos menos. Y si no entendemos, ¿qué chance hay de que yo logre vencer? Pues tenemos que educarnos y pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Se advertía una parálisis en la causa de la verdad presente. La obra de Dios parecía haberse detenido. Los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven. Y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. Verdad presente, no digamos dominicales o nominales. No estamos preparados para el tiempo en el que vivimos y no tenemos tampoco las condiciones de comprender, ni siquiera comprender la obra de preparación. Pues si la comprendiéramos ya estaríamos sobre la marcha, pero no la comprendemos. ¿Vamos bien? En su condición actual de ambición mundana, con su falta de dedicación a Dios y su entrega a la complacencia de sí mismos, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía y después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes contra la ira de Satanás, quien por medio de sus invenciones los hará naufragar en la fe al fijar sobre ellos algún agradable autoengaño. Piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. ¿Cómo estamos? ¿Mal? Totalmente mal. Y eso eran ellos en 1865. Pedrito? Ahí está el problema. Vamos a ver la solución. Así que piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice ahora, cómo debemos corregir estas cosas. ¿Cómo es nuestra situación en comparado con ellos? Peor, ¿verdad? Y podemos estar siendo engañados dentro de la iglesia. Plan diabólico. Los pastores y el pueblo deben realizar progresos más evidentes en la obra de reforma. Debieran comenzar sin tardanza a corregir sus malos hábitos. ¿De qué? Ahora, los pastores y el pueblo, los pastores deben de ser ejemplo, ¿cierto? Y son ellos los que se han opuesto. Qué triste. Por eso el rebaño está como está. Pero el Señor quiere que debemos comenzar sin tardanza a corregir nuestros malos hábitos. ¿Malos hábitos en qué? Veamos, por ejemplo, malos hábitos de alimentación. ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Cómo andamos? Y ahora pues el enemigo inventa las super burgers, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos. No hay llamar, es que no puedo dejar abierto.
Ya me iba, me dijo, no, si dejo abierto se meten los niños y ayer me regañaron. No, pero de por suerte está aquí. Bienvenidos. Estamos hablando del juicio, de la hora de preparación del juicio. Porque antes de que Cristo aparezca, Él nos va a examinar si somos sinceros delante de Él. Porque todo el mundo dice que quiere ser salvo, pero nadie obedece las indicaciones del Señor. Y solamente van a ser salvos aquellos que obedezcan, o que obedezcamos por fe, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo las áreas donde estamos fallando. Una de las áreas en la cual estamos fallando es la alimentación, lamentablemente. Comemos a deshoras, ¿cierto? Comemos lo que nos gusta, no lo que nos hace bien. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál se va a comer? ¿Sí? ¿Te cree? Bueno, como dice un pastor, usted se puede comer la dona, pero lo de en medio es lo único que le hace bien. En la dona lo único que se puede comer es lo de en medio, porque lo demás le va a hacer daño. Así que nosotros tenemos que cambiar inmediatamente los malos hábitos de alimentación. Para ello tenemos que educarnos cómo alimentarnos. Y este pueblo tiene bastante información. Y entiendo que tenemos a la hermana Luz también. Puede dar seminarios. Y cada uno de nosotros debe saber nutrición, estilo de vida, para poder cuidarnos y mantener nuestros cuerpos sanos. Para que si tenemos nuestros cuerpos sanos, nuestro estómago está trabajando bien y el cerebro también. Y puede captar las cosas espirituales. Que eso es lo que estamos preparándonos, para que el Espíritu de Dios nos hable y podamos comprender. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, pero por cuanto nos estamos alimentando mal y estamos viviendo vidas desordenadas y vacías, entonces es un caos lo que hay ahora. Y aquellos de que estén así, pues pueden llegar aquí. Pero tiene que esforzarse, tiene que educarse, ¿cierto? Y tiene que negarse lo que a él le gusta. Así que tenemos que educarnos y aprender cómo alimentarnos y cambiar los malos hábitos de alimentación. Eso nos está dañando. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otros hábitos malos tenemos? Bueno, de alimentación, de bebida. Es correcto, la costumbre es a la vez que comemos, bebemos, pero es fatal. Van en horarios diferentes y debe ser la bebida que Dios nos dio. ¿Qué fue? Agua. En primer lugar, agua. Necesitamos agua. Entonces tenemos que aprender cómo tomar agua, las bendiciones del agua. Pero muchos de nosotros no tomamos agua. Hasta le tenemos mala espina al agua, ¿cierto? No la queremos. Y los niños, menos. Están acostumbrados a las bebidas, a las sodas, a las Coca-Colas, a los jugos, pero agua no. Y es agua lo que necesitamos. Entonces necesitamos educarnos y cambiar para que podamos mejorar. ¿Qué otra cosa? Ahora, estos hábitos alimenticios crearon un problema serio en el campamento del pueblo de Dios. Siempre ha habido una oposición a eso. Pero hay otra reforma que es peor que esa, que levanta más roña que eso. ¿Cuál será? De vestimenta. La vestimenta. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunas citas de la inspiración. Y veo rostros nuevos. Le puedo decir que esto es palabra del Señor, inspiración de Dios. Nada personal contra ninguno.
simplemente presentar los principios que Dios quiere para que podamos estar listos cuando Cristo venga. ¿Ok? Y otra cosa es que mi trabajo es enseñar los principios. Cada persona va a orar a Dios y le va a preguntar si eso es así. Y si es así, obedezca al Señor. Y si obedecemos, viene la bendición. Pero si me pongo de rebelde, porque me molesta, porque no me gusta, porque lo considero personal, entonces yo mismo detengo la bendición de Dios. Pero yo cumplo al presentar los principios, ¿ok? Muchos se visten como el mundo, a fin de ejercer influencia sobre los incrédulos, pero en esto cometen un triste error. Si quieren ejercer una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión de fe, manifiéstenla por sus obras justas y hagan clara la distinción que hay entre el cristiano y el mundo. ¿Cómo nos estamos vistiendo? Cada uno sabrá. Pero dice que muchos se visten como el mundo. Muchos se han unido con los mundanos en el orgullo, la vanidad y la búsqueda de placeres, lisonjeándose de que podían hacer esto y seguir siendo cristianos. Pero son estas complacencias las que los separan de Dios y los hacen hijos del mundo. No puedo yo ser cristiano y mundano. O soy una cosa o soy la otra. ¿Ok? Ahora le voy a presentar un trío, ya que en México hay muchos tríos, ¿verdad? El orgullo, la ignorancia y la insensatez son compañeros constantes. Al Señor le desagrada el orgullo manifestado entre su pueblo profeso. Le deshonra su conformidad con las modas malsanas, inmodestas y costosas de esta época degenerada. 1900. ¿Y aquella época era degenerada? ¿Ah? ¿Dónde quedamos nosotros? Y entonces tenemos este trío. Entre menos sepa, más orgulloso es y es insensato, no comprende. Y se obstina en su camino. Esto todo tiene que ver con la humildad. Por eso tenemos que educarnos cada uno de nosotros. Sigue diciendo, otra vez, estaba orando, preparé el tema, así que no es personal contra nadie, presento los principios, ¿verdad? Es una vergüenza que nuestras hermanas se olviden de tal manera de su carácter santo y su deber para con Dios, que imiten las modas del mundo. No tenemos excusa excepto la perversidad de nuestro propio corazón. ¿Ok? Eso lo dice la inspiración. Otra vez, o somos de Cristo o no lo somos. No extendemos nuestra influencia con una conducta tal. Es tan inconsecuente para con nuestra profesión de fe que nos ridiculiza ante los ojos de los mundanos. El mundano queda viendo y dice, y este dice que es cristiano, pero vive, se viste y come como nosotros. ¿Qué diferencia hay? Recordémonos que estamos preparándonos para el juicio. Otra vez vamos acá. Si nuestras hermanas fuesen cristianas de acuerdo con la Biblia y concienzudas, si procuraran aprovechar toda oportunidad para iluminar a otras, veríamos que por sus esfuerzos abnegados, decenas de almas abrazarían la verdad. ¿Quiere que la iglesia se llene? Depende de las hermanas. Dice eso aquí, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quemar tocando puertas. Pero si las hermanas dicen que no están viviendo de acuerdo con la Biblia y son concienzudas, pues no vamos a progresar. Y ahora para el ajuste final de cuentas. Hermanas, en el día en que se haga el ajuste de cuentas, ¿sentiréis placer al repasar vuestra vida
¿O lamentaréis haber buscado la belleza exterior, mientras que descuidabais casi completamente la hermosura interior, la del alma? ¿En qué se está enfocando usted, hermana querida? Y hermano querido también. ¿En lo externo o en lo interior? Que Cristo me vaya moldeando. Y ya después el resto es por añadidura. No es lo principal. Este mundo nos dice lo contrario. ¿Sí? Es lo externo. Quieren lucir bonito por fuera, pero por dentro están mal. Para no usar esa palabra. Y acá hay un problemita serio con todos nosotros. Antes eran las mujeres, pero ahora los hombres también. ¿Cuál es el problemita? Las canitas, Sergio. Esas canitas no queremos verlas. Y hay hombres que se tiñen el pelo. ¿Por qué no nos dejamos las canitas que nos adornen nuestro rostro? Dice que las canitas embellecen el rostro. Así dice la Biblia, y yo lo creo. Además, las canitas son símbolo de que he sido bendecido. He vivido bastante tiempo. ¿Cierto? Es una bendición. Ajá. La sabiduría, pero si me ven el cabello pintado, van a pensar que no tengo sabiduría. Además de eso, las hermanas no tienen idea de los químicos, y los hombres también, de los químicos que se están poniendo en su cerebro, en su cabeza, porque eso pasa directo al cerebro. Todo eso. Han habido varios muertos solamente por el tinte. Así que, hermanos queridos, dejémonos las canitas, porque un día tendremos un ajuste final de cuentas. Esa es la belleza exterior. Claro. Y descuidamos la belleza interior, que es la que nos va a llevar al cielo. La primera que nos va a llevar al cielo, porque la de afuera eso no sirve. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a aceptarnos como somos. Claro. Estima propia. Además, Dios lo hace todo perfecto. ¿Cierto? Entonces, ahora, las canitas también son porque cada uno se ha descuidado en su alimentación. Hemos abusado, por ejemplo, en vez de irnos a dormir a la hora que debe ser, muchos pasamos 1, 2, 3, 4 de la mañana y otros tienen trabajo de toda la noche. Se están haciendo un daño y eso después el cuerpo lo cobra y van saliendo las canitas por abusos. No sé. Pasan las notas, pues. Claro, el cuerpo lo va a cobrar en algún momento. De todos esos abusos. Por eso dice el Señor que debemos educar al pueblo y los niños deben aprender estas cosas, estos principios, para que puedan vivir llenos de energía, de vitalidad por mucho tiempo y evitar una vejez prematura. O sea, que hay que ser como la gallina, pastor, pues. Es lo mejor. Es lo mejor. Pero bueno, ya cada quien. Ahorita ya la cuenta nos la van a pasar. Sí. ¿No tienen nuestras hermanas suficiente celo y valor moral para colocarse sin excusa de parte de la Biblia? El apóstol dio indicaciones muy explícitas acerca de este punto. Asimismo, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Humildad, bondad, misericordia. Nada de ostentación. Mi rey, mi señor, mi maestro, no tenía ni dónde recostar la cabeza, siendo el dueño del universo, para darnos un ejemplo de que vivamos lo más sencillo, lo más humilde posible, y que nos aceptemos tal y como somos. Eso es una lucha constante que tenemos nosotros. Por eso tenemos que confiar en nuestro Dios y Él nos hizo perfectos. ¿Vamos bien?
La gente de criterio considerará los intentos de ustedes de hermosear lo externo como prueba de mentes débiles y corazones orgullosos. Para meditar, Isaac. ¿Cierto? Debemos aceptarnos tal y como somos. Y ahí están en varios libros, son 7 libros, nada más puse unos cuantos. Consejos para la iglesia. La vestimenta sencilla y modesta será una recomendación a favor de mis hermanas jóvenes. Sencilla y modesta. Y a las hermanas jóvenes le enseñan las mayores. ¿Sí? Debería de pasarse, de educarse. Esta cita está aquí en Testimonios tomo 3, la conseguí aquí al español. Dice, no pueden, o sea, hablando de las hermanas, no pueden hacer brillar su luz sobre otros más efectivamente que mediante la sencillez en la vestimenta y en la conducta. ¿Te quiere impresionar a alguien? Vístase con sencillez y sea casto, amable, bondadoso, paciente. Pueden mostrarle a todos que en comparación con las cosas eternas, colocan la estima de vida en las cosas de esta vida. Muy bien, entonces tenemos que cambiar inmediatamente a corregir los malos hábitos de alimentación, bebida, vestimenta. Y en el trabajo, ¿cómo vamos? Hay quienes ya ni ven a los hijos, ¿cierto? O exhaustos. Esto es una trampa, este país es una trampa. La mayoría metidos allí en el expressway, 2 horas que se pierden de estar con los hijos. ¿Y el niño cómo crece? Vamos a hablar de la crianza de los hijos el miércoles por la noche, ya que hay varios niños acá. Ojalá vuelvan, vengan. Otra vez, lo único que queremos es prepararnos para la venida de Jesús, para que en el juicio no nos llevemos sorpresa. Él nos está diciendo lo que a Él no le agrada para que venzamos esos puntos. Por eso tenemos que educarnos y obedecer. Lo que está en juego es la salvación y la vida eterna. Ahora, una cosa es aquellos que trabajan demasiado por el $100, ¿verdad? Y sacrifican todo, la salud, la familia y todo, y pierden lo más importante que es lo espiritual. Y lo otro son el trabajo misionero que se descuida. Se me hizo ver que numerosos ministros no están conscientes de este importante tema. No todos se encuentran en el lugar donde Dios quisiera que estén. El resultado es que el trabajo de algunos de ellos solo lleva escaso fruto. Los ministros debieran ser ejemplos para el pueblo de Dios. Vi que la causa de Dios no estaba progresando como podría serlo y como debería ser. Los ministros no se dedican a la obra con esa energía, dedicación y decidida perseverancia que exige la importancia de la obra. Tienen un adversario vigilante con el cual luchar, cuya diligencia y perseverancia son incansables. Por un lado, el maligno está tratando de destruirnos a nosotros, y nosotros apenas oramos. ¿Cierto? Entonces, por mucho lleva la ventaja el maligno. Por mucho. El débil esfuerzo de los ministros y del pueblo no pueden compararse con el de su adversario, el diablo. En un lado están los ministros que batallan en favor del bien y tienen la ayuda de Dios y sus santos ángeles. Debieran ser fuertes y valientes y estar totalmente dedicados a la causa en la que militan sin tener otros intereses. No se puede servir a 2 señores. O se amará uno o se amará al otro.
Ujú. Por eso, cada quien vaya a orar al Señor. Por eso la obra sufre atraso. A fin de agradar a aquel que los eligió como soldados, no debieran dejarse envolver en los asuntos temporales. De todas maneras, o lo hacemos voluntariamente, o el maligno nos va a quitar todo igual. Pero si el maligno me quita todo, ya va a ser muy tarde. Mejor lo entrego todo. Ahora, si lo ha llamado Dios, y a cada uno de nosotros nos está llamando. En el otro lado están Satanás y sus ángeles, con todos sus agentes ayudadores en el mundo, que realizan todo esfuerzo posible y utilizan todo artificio para promover el error y el mal, y para ocultar su fealdad y deformidad con un ropaje agradable. ¿Cuánto le pedimos perdón a Dios hasta aquí? Porque en esta prueba estoy lejos, no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Pero bendito sea Dios que todavía hay gracia, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos educarnos, aprender y enderezar la nave. Decirle al Señor, ayúdanos. O más bien, porque siempre nos está ayudando, más bien no nos abandones, porque solo no vamos a poder. Y lo primero que tenemos que hacer al hacer la reforma es lo que dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Dónde empezamos la reforma? No siendo religiosos, sino conociendo al Dios del cielo, pero no conociendo al Jesús histórico, sino tener una relación personal y viva con Él. ¿Cierto? No solamente religiosos. ¿Y cómo hacemos una relación personal y viva con Él? Pues estudiando, orando, obedeciendo, caminando en integridad delante de Él. ¿Ok? Ahora Él va a ir transformándonos a través de su palabra. Abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. Cuando abracemos, o en otras palabras, cuando obedezcamos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a ir moldeando, nos va a ir transformando. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. ¡Wow! La palabra de Dios nos va a quitar, siempre y cuando la obedezcamos, toda imperfección y vamos a vencer el pecado. ¿Se puede vencer el pecado? Mejor que lo hagamos, ¿no? Porque hay quienes dicen que no, que siempre vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso es falso. Dios nos ha llamado a vencer el pecado y a vencernos cada uno de nosotros, las imperfecciones que tengamos. Interesante. La Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice? Vamos a 2 de Crónicas 19. Aquí Josafat dice algo muy interesante.
Segunda de Crónicas 19, 7 al 10. Dice el Señor: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis así mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, ¿qué dice? Desde el Antiguo Testamento, no pecaréis. ¿Y cómo es que no hacemos para no pecar? Pues aquí está diciendo la clave, Josafat: los estatutos, los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, las leyes, la ley. ¿Se dan cuenta? Si obedecemos o si conocemos esos estatutos, no pecaremos contra Jehová. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Se han descuidado los estatutos, los decretos, las ordenanzas, todo lo que Dios ha dicho. Vayamos ahora a Segunda de Reyes 17, para que veamos la consecuencia de abandonar los estatutos, los decretos y las ordenanzas. Segunda de Reyes 17. Vamos a leer del 6 al 15. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. El Señor dice que somos un pueblo diferente, que no hagamos las costumbres del mundo. Y ahorita nosotros estamos siendo probados en estos días. ¿O no es así?
Si no, vaya a ver el mall cómo está. ¿Celebramos nosotros Navidad? Correcto, dijo ella, no deberíamos. Pero como esto es personal, no se puede obligar. Es que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Cierto? Tamuz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que vayamos a una casa nuestra y veamos ahí el árbol navideño? O lo que es peor, en una iglesia nuestra. Dice el Señor, no hagamos como hace el mundo. Esos son estatutos del mundo que el maligno quiere engañar a la gente. Qué interesante que cuando Cristo vino, la Biblia dice en Juan 1:11, en adelante, a los suyos vino. Si cuando Él nació en un establo, ¿cierto? Porque Satanás engañó a la gente para no recibirlo, y ahora haciendo todo este banquete, todas estas grandes fiestas, supuestamente, para darle honra y gloria a Dios, supuestamente. Pero todo esto es falso también. Porque primero, Cristo no nació el 25. Segundo, ahí se hacen tremendas comelonas, borracheras. Cada año me duele ver a jóvenes que van creciendo, nuestros niños llegan a 15, 16 años y ya los mismos parientes le dicen, tomate tu cervecita. Ya empieza una carrera que va a terminar tristemente. Porque una vez que pruebe ese licor, usted no sabe dónde va a parar. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo es posible que le vaya a agradar al Dios del cielo esas grandes comelonas, borracheras y tantas otras cosas que no se pueden mencionar? Imposible. Entonces el Señor dice, no hagan o no hagamos como hacen el mundo para que no pequemos contra Dios. Tenemos la posibilidad de no cometer ese pecado en estos días y eduquemos a nuestros niños. Enseñémosles a nuestros niños que nosotros no participamos de eso. ¿Cierto? Recuerde que la clave para no pecar contra Dios es obedecer sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus decretos, leyes y la ley. Y esos son estatutos del mundo. Todas esas fiestas. Nosotros no las celebramos. No pecaremos contra Jehová. Entonces, esos son uno de los estatutos. Y los estatutos, pues, lamentablemente los han olvidado. Estatutos hay varios, que son indicaciones cómo Dios quiere que seamos como pueblo, como esposo, como hijo, como hermano, hasta como suegro. Tenemos que estudiarlos, porque haciendo así, no pecaremos contra Jehová. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Es aquí y ahora. ¿Se da cuenta? Y ahora, hermano querido, el hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debiera impresionarnos profundamente. ¿Está conmigo? Siempre decimos lo mismo, lo que menos tenemos es tiempo. Sigue diciendo, cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Cada día que pasa. Tenemos que estar trabajando en eso. Estudiando su palabra y ella nos va a ir moldeando. Para que no pequemos contra Dios. Recuerde que Cristo va a dejar muy pronto el lugar santísimo. Va a dejar de interceder por nosotros. Y nosotros ya debemos de estar viviendo, porque un tiempo vamos a vivir sin intercesor ante la vista del Dios Santo. Por eso el tema de esta hora es aquí y ahora. Para mañana va a ser tarde. Tenemos que empezar con la
restauración de nuestro hogar. ¿O no es así? Ahí es donde tenemos que empezar la obra de restauración. Como decíamos anoche, que decían los hermanos, si la gente no quiere salvarse, salvémonos nosotros. Yo me quiero salvar. Yo me quiero salvar. Yo no me quiero quedar aquí. Hermanos, vamos a Isaías 55. A ver, desde anoche hasta hoy, ¿cómo vamos con en el ajuste final de cuentas? No, y pensábamos que ya estábamos sellados, porque verdad presente y separados, y que, ¿cierto? Y que la reforma y que todo. Pero la preparación tiene que ser espiritual en primer lugar. A ver, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Conseguirle una finca de 20, 30 manzanas para llevarse a su familia o cambiarle su carácter? Una vez que tengamos el carácter de Cristo, Él va a abrir el mar rojo. Porque muchos se han ido y han ido con todos esos defectos de carácter a pelear y a causar problemas y a acabar con todos los pollitos allá. Y después se vienen aquí. ¿Cierto? No. Aquí y ahora, lo primero que tenemos que trabajar en la preparación es la parte espiritual, en primera persona. La esposa, los hijos. Los hijos están descuidados. Y vamos a tratar estos el miércoles, si Dios permite. ¿Ok? Entonces, nuestra situación, ¿cómo está? Está delicada. O como dijo la cita, estamos completamente mal. ¿Lo leímos? O mejor, dijo totalmente mal. Ayer decía, la Biblia dice que estamos muertos. Levántate de los muertos. Entonces estamos siendo engañados. No, hermano, cada uno tiene que ir en oración a Dios y exponer su propio caso, pero ser sincero ante Dios y examinarnos cómo estoy delante de Dios. Todo lo demás será por añadidura. Entonces nuestra situación es delicada, está grave. Pero Ramiro, Isaías 55, verso 5 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Constantemente Dios está diciendo: hijo mío, ven. Versículos 5 y 6. 6 y 7. Oh, ok. 6 y 7. Ok, perdón, voy a cambiar esto aquí. 6 y 7. Ok, tiene razón. Es el versículo 6. Le volvemos a leerlo. ¿Se da cuenta por qué hay que llevar Biblias? Para que no nos metan goles. ¿Sí? Pero el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Todavía hay misericordia, todavía hay gracia, todavía podemos arrepentirnos, y Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuánto queremos ir a Cristo en esta hora? Decirle: Señor, ayúdame a no ser solamente religioso, a seguir una tradición, sino obedecer tu palabra. Empezar a educarme con esos estatutos, restaurar mi hogar y en primer lugar, ser íntegro delante de Dios. ¿Le pedimos perdón a Dios entonces? Los niños también.
Vamos a prepararnos y los niños tienen que cooperar con nosotros. Hace 3 años estaba allá en Nicaragua. Me tocó estar en estos días. Y como he vivido 27 años acá, pues las últimas Navidades no las pasaba con la familia. Y ese año, hace 3 años, me tocó estar allá. Entonces, ¿qué esperan los familiares? No, ¿qué va a pasar con ellos? Por lo menos. Y regalos también, ¿verdad? Entonces, conociendo eso, empecé a trabajar con mi mamá. Y la llamé, desde noviembre la estaba preparando. Le dije, mamá, vienen los días del 24 y lo demás. No cuenten conmigo. No voy a venir. Ok. Llegó el 24 para la cena. Y me llaman por teléfono. ¿Y a qué hora vas a venir? Le digo, mamá, te dije que no iba a participar. No me esperen. Cristo no nació en esta fecha. ¿Cómo que vas a hacer eso? Tienes que venir. Le digo, mamá, disculpe, pero no voy a estar ahí. Es que tú no eres mi hijo, me dice. Y agarra el teléfono y lo engancha. ¿Cómo trabaja Satanás? Por emociones y sentimientos. ¿Cómo se sentiría uno? Porque imagínate, tu mamá. Y muchos de nosotros tenemos a la madre como Dios. Sí la quiero, la respeto, pero no es mi Dios. ¿Cierto? Amén. Nuestro creador es nuestro Dios. Amén. Nuestro redentor es nuestro Dios. Otra vez, si quiero a mi mamá, la respeto, pero si se va en otra dirección, no voy a seguirla. Eso le pasó 3 días o 4 días. Pero la batalla es los sentimientos y las emociones contra los principios de Dios. Y Dios da principios y su pueblo vive por principios. Después, en otro año aquí, mi hijo le dice a mi mamá, a mi esposa, mamá, es difícil hacerle un regalo a mi papá. ¿Qué le puedo regalar? Y entonces mi esposa viene y me pregunta, mira, dice Antonio que ¿qué quieres para Navidad? Le digo, mira, dile que no quiero nada. Lo único que sí quiero es que se entregue a Cristo. Eso sí. Pero dile a todos que no me regalen nada, porque yo no le voy a regalar nada a nadie. Si le quiero regalar algo a alguien, será en cualquier época, cualquier otra fecha. No necesariamente esa. ¿Cierto? Entonces, hermanos queridos, estamos pasando estas pruebas en esta tierra. Debemos vivir por principios, por estatutos. No hagamos como hacen los del mundo, porque los del mundo van a destrucción. Debemos empezar desde ya a hacer cambios entonces en la vestimenta, en la alimentación, en la bebida, en el trabajo, en el descanso y en tantas otras áreas. Porque de lo contrario, cada día que pasa es uno menos en la preparación para encontrarnos con el Rey. Hay que empezar esta obra inmediatamente. ¿Alguien quiere empezarla? Amén. Le pedimos a Dios que nos ayude, porque por solo nosotros no vamos a poder. Amén. Entonces vamos de rodillas a decirle que nos dé su bendición y nos dé su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Padre, te agradecemos, oh Dios, tu misericordia, de que estás deteniendo los vientos todavía, Padre, porque eres paciente con nosotros, tu pueblo. Porque al haber estudiado anoche y hoy, y examinarnos, Padre, tal vez sin querer te estamos ofendiendo, Señor, porque hemos sido engañados. Perdónanos, oh Jehová. Perdónanos, pero que cada uno en esta hora nos examinemos a sí mismos y que comprendamos que la obra de restauración tiene que empezar aquí y ahora, Señor, porque para mañana será muy tarde. El tiempo se está terminando, estamos en los peligros de los últimos días y el enemigo quiere que durmamos un poco más y él nos habrá vencido. Repréndelo, oh Señor. Pero también ayúdanos a ser sinceros contigo y con nosotros mismos. Amén. Que cada uno en esta hora vaya en oración personal contigo
y que nos sinceremos contigo, Señor. Además, tú sabes dónde te hemos fallado. Quiero pedirte por cada hogar en este lugar ahora, Señor, por cada niño, sobre todo los niños y los jóvenes, que son los que a veces tienen la ilusión de la época, Padre, de la temporada. Pero todo eso es un engaño, Señor. Y tú nos has dicho claramente que no debemos imitar al mundo. Así que, Padre, danos sabiduría, danos tu Santo Espíritu y también ponlo en nuestros hijos, jóvenes y niños, para que ellos comprendan que no es que queremos tal vez dañarle la fiesta, sino porque queremos ser salvos, Padre bendito, y queremos estar contigo en la eternidad, Padre Santo. Así que, amado Dios, perdónanos, dirígenos con tu Santo Espíritu, agrega tu bendición a cada uno de nosotros al regresar, Señor. Líbranos de peligro y que podamos mañana seguir adorándote y preparándonos para tu pronta venida. Amén. Gracias, Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Amén.